Shalom a todos, sean bienvenidos a este estudio sobre las curiosidades de la Haftará. La Haftará es la lectura de los profetas que acompaña al estudio de la Parashá semanal. Entonces te recomendamos que antes de ver este video estudies la enseñanza de la Parashá Shemini. Siendo así, empecemos. La Haftará de esta semana se encuentra en el libro segundo de Samuel, desde el capítulo 6, verso 1 hasta el verso 19. Esta porción de la Haftará tiene una conexión directa con nuestra parashá semanal, pues en esta ocurre la muerte de los hijos del sacerdote Aarón. Justo en el capítulo 10 de Vaikra sucede este hecho. En esta Haftará también tenemos un evento infortunado, pues vemos la lamentable muerte de Usa, una muerte quizá juzgada por muchos, pues podemos entender al leer que él tenía las mejores intenciones. Recordemos que para ese entonces los filisteos habían robado el arca del pacto. Esto sucedió por una irresponsabilidad del pueblo de Israel, al pensar que este objeto era un amuleto o algo parecido que podía darles la victoria en contra del pueblo enemigo. En esa ocasión murieron 30,000 hombres, entre ellos los dos hijos del sumo sacerdote Elí, Pinjas y Ofni. Además de eso, el pueblo filisteo se llevó una mala imagen del Elohim de Israel, pues ellos creyeron que su majestad estaba en el arca, es decir, que su poder radicaba en un objeto, cosa que va en contra del segundo mandamiento de la Torá. Precisamente por esa razón, en esa ocasión, él dejó que su pueblo fuera derrotado, porque se habían dejado llevar de la idolatría a un objeto que él mismo había mandado para ministrar su presencia, objeto que tenía protocolos para poder manipularlo, para levantar, cargar, llevar, limpiar, pero que en sí mismo no había poder, sino que el poder supremo residía y reside en su majestad, quien era el que se manifestaba en ese lugar, en ese trono, pues el arca era el trono de Elohim en la tierra. Cuando los filisteos tuvieron en su poder el arca, la hicieron un dios más, pues la pusieron en su propio templo, junto a la imagen del dios dragón. Pero esta imagen fue sometida por el poder de su majestad y el pueblo filisteo fue herido con tumores. La solución que ellos vieron mejor fue devolver el arca del pacto a Israel. Pero no fueron ellos, sino que la subieron a un carro de madera sujetada con 2 vacas, las cuales enviaron en dirección a Israel. Y sí, el arca llegó sana y salva a la tierra de Israel. Y ahí los levitas la bajaron del carro de madera y ofrecieron holocaustos en ese lugar. Pero una vez más, ellos cometieron un gran error. Ellos no se conformaron con tener el arca en su poder, sino que la curiosidad les jugó su mala pasada. Pues ellos abrieron el arca y miraron en su interior, y la gloria de Elohim los mató a ellos y a 50,070 hombres. De esta forma, el arca quedó en la casa de Abinadab por 70 años hasta que el rey David va por ella. Este es el contexto de la Haftará de esta semana, una serie de eventos infortunados que no terminan ahí, ya que el rey David decide reunir a 30,000 hombres para traer el arca de la casa de Abinadab. Pusieron el arca de Elohim sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahió, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Elohim, Ahió iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Yahvé con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando sabemos que el arca estuvo en la casa de Abinadab por 70 años, podemos entender que ésta se había vuelto parte del paisaje en la casa de Abinadab y que sus hijos Usa y Ahió nacieron en ese tiempo. Ahora, ¿qué pasó con el arca?
Cuando llegaron a la era de Nadón, Usa extendió su mano al arca de Elohim y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Yahvé se encendió contra Usa, y lo hirió allí Elohim por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Elohim, y se entristeció David por haber herido Yahvé a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué Elohim se enfureció de esa manera con Usa? ¿Es que la intención de Usa no era buena? Hay un dicho colombiano que dice: de buenas intenciones está lleno el cementerio. Porque a pesar de tener buenas intenciones, estas no son suficientes si no tenemos el pleno conocimiento de la situación. En este caso tenemos a Usa, que su intención era muy buena, pero no tuvo en cuenta el protocolo que se debía tener para tocar el arca. Quizá porque ésta estuvo en la casa de su padre por 70 años y le pudo haber perdido el respeto. O porque como durante este tiempo no se ministró en el templo, no sabía las regulaciones sacerdotales para poder acercarse siquiera a esta. Para entender más sobre el arca es necesario estudiar la palabra hebrea de la semana con el Moré Agel. Adelante, Moré. Muchas gracias, Agel. La palabra hebrea de la semana es la palabra Aarón. Esta palabra significa cofre, armario, arca. Tal cual traduce eso, pues la composición de esta era una caja de madera de acacia recubierta con oro, la cual tenía la función de conservar en su interior las tablas de la Torá, la vara de Aarón que reverdeció y el maná. Esta arca además cumplía la función de ser el trono de Elohim, en donde él reposaba mientras se reunía con Moshe. Es decir, Elohim mandó a diseñar este objeto para que fuera el símil de la Merkabá, o la carroza celestial, pero aquí en la tierra. Pues recordemos que todo este modelo era basado al modelo celestial. El arca representó durante su existencia la presencia de Elohim, quien prometió: allí ciertamente me presentaré a ti y hablaré contigo desde más arriba de la cubierta, desde entre los dos querubín que están sobre el arca del testimonio. En una nube apareceré encima de la cubierta. Samuel escribió que Yahvé estaba sentado sobre los querubín, de ahí que estos sirvieran como la representación del carro de Yahvé. Por lo tanto, siempre que Moisés entraba en la tienda de reunión para hablar con Yahvé, entonces oía la voz que conversaba con él desde más arriba de la cubierta, que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubín, y le hablaba. Más tarde Josué y el sumo sacerdote Pinjas también inquirieron de Yahvé delante del arca. Solo al sumo sacerdote le estaba permitido entrar en el Santísimo y ver el arca un día al año, aunque no con el propósito de comunicarse con Yahvé, sino para llevar a cabo la ceremonia del día de expiación. Al arca del pacto se le conoce en hebreo como el Aarón Abrit, o también como el Aarón HaKodesh, recordando que la palabra Kodesh es la fuente de la emanación de la santidad, como lo hemos aprendido hasta ahora. Pero con esto no estamos diciendo que el arca en sí tenía poderes, sino que era el lugar que Elohim escogió para manifestarse a los suyos. Por eso debía ser tratado con sumo cuidado. Con esto terminamos el estudio de la palabra hebrea de la semana. Sigamos con el estudio, Agel. Muchas gracias, Moré Agel. Amados, esto nos puede suceder, y estos ejemplos están ahí en las Escrituras para evitarnos tantos problemas. Recordemos que el arca era en ese entonces el trono de Elohim, y ahora nosotros no nos tenemos que presentar ante un trono físico, sino a uno superior. Entonces, ¿debemos perder el respeto? ¿Podemos hacer las cosas como se nos ocurra? La religión te invita a orar en cualquier lugar, y por buscar privacidad recomiendan orar en el baño, pero el baño no es un buen lugar para orar. Existe una prohibición de siquiera pronunciar palabras sagradas en el lugar donde están los desperdicios humanos. Pero se ha vuelto tan común la relación con Dios que se ha olvidado que debemos tenerle el mayor respeto. Una vez el rey David cayó en cuenta de su grave error, pasó lo siguiente. Y temiendo David a Yahvé aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Yahvé? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Yahvé a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Yahvé en casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo Yahvé a Obed-edom y a toda su casa.
Cuando pasaron los 3 meses, el rey David ahora sí preparó a sus mejores hombres de acuerdo a la Torá de Elohim. Preparó hombres de la tribu de Leví. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo: ustedes, que son los principales padres de las familias de los levitas, santifíquense ustedes y sus hermanos, y pasen el arca de Yahvé Elohim de Israel al lugar que le he preparado, pues por no haberlo hecho así ustedes la primera vez, Yahvé nuestro Elohim nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Yahvé Elohim de Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Elohim puesta sobre sus hombros en las bardas, como lo había mandado Moshe, conforme a la palabra de Yahvé. Amada familia, los asuntos del Padre no se pueden hacer de cualquier manera. Muchas personas oran diciendo a Elohim que les muestre el camino que deben elegir, o hacen todo tipo de pactos para que Él les responda, o se convierten en mártires de algún sistema religioso. Pero lo que Él les pide es obediencia, solo eso. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán.